todos, yo soy Daniel Araiza y el día de hoy estamos de vuelta, el programa Top de la Grada está de regreso. Lo que me costó convencer a Mauricio Rodríguez de volver a hacer este programa tan especial y lo que nos costó poder colocar todo el día de hoy, ¿no, Mauricio? Así es, de hecho Daniel lleva como 50 minutos yo creo acomodando la cámara. Pero hola Daniel, hola amigos de la grada, contento de estar de vuelta aquí en Enfriando la Polémica y poder platicar acerca de lo que tenemos preparado el día de hoy, porque hablaremos de grandes jugadores, pero que no tienen ese anillo, que no tienen ese campeonato para terminar de justificar sus carreras, ¿no? Así es, grandes jugadores que nunca pudieron saborear la gloria. Así que el primer episodio de la segunda temporada de Antena... No, Dios mío. De Antena Deportiva. De Enfriando la Polémica. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a hablar de los atletas que han sido grandes atletas históricos, sin lugar a duda han marcado el deporte en el que se han desempeñado, pero no han podido saborear esa gloria por distintas razones, ¿no? Ya hay muchos, la verdad es que no nada más hay muchos en varios deportes, sino por distintos motivos. Por ejemplo, en el caso, y ahorita comentaremos de Barkley, ¿no? Un jugador que pues siempre estuvo en contra de una de las superleyendas de la NBA, y luego volteas a ver a otros jugadores que igual y no llegaron por falta del equipo en el que estaban y que no tenían apoyo de sus compañeros. Entonces hay muchas historias interesantes y luego son jugadores que quizá la gente quiere demeritar porque no tienen anillos, que creo que no es el programa del día el objetivo del programa del día de hoy, sino lo contrario, ¿no? Como reconocer a estos grandes jugadores. Sí, sobre todo porque la mayoría de estos jugadores marcó una época o estuvo en una época. Por ahí se dicen, sobre todo en el tenis, en esta época de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, que si alguno de ellos, de los que no son ellos tres, por ejemplo Andy Murray, Wawrinka, David Ferrer, hubieran estado en otra época, hubieran sido el mejor. Pero les tocó la mala fortuna de estar con estos tres monstruos y yo creo que en parte también vamos a hablar de algunos que tuvieron un poco de mala fortuna, ¿no? Efectivamente. Pero ¿con quién empezamos? ¿Con quién quieres empezar tú? Yo quisiera empezar con el béisbol, porque quisiera empezar con un jugador de la actualidad. Yo sé que vamos a mencionar a muchos jugadores retirados, muchos jugadores que ya no están activos, pero quisiera empezar con Mike Trout. Yo creo que Mike Trout en este momento en el equipo de los Angelinos de Los Ángeles es no nada más el mejor jugador en la actualidad, incluyendo tanto bateadores como lanzadores, porque sí, igual y luego, por ejemplo, Mookie Betts tuvo esa muy buena temporada, Christian Yelich tuvo su muy buena temporada, de repente vemos a pitchers también como Jacob deGrom en 2021 dominar por completo, pero esa constancia de Mike Trout se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y apenas está empezando su carrera. Bueno, va como a la mitad, por así decirlo, pero estamos hablando de un jugador que tiene el contacto, que tiene el poder, la velocidad, el brazo, la defensiva, 5 herramientas que necesita un jugador de béisbol y está en compañía de élite cuando ves los números. Por ejemplo, hay una estadística que se llama WAR, que son las victorias por encima de reemplazo, y ya tiene más victorias por encima de reemplazo que el 71% de los jugadores que están en el Salón de la Fama, para que nos demos una idea de lo que ha sido Mike Trout. Lamentablemente, nunca ha estado en un equipo lo suficientemente competitivo como para llegar a octubre, para llegar a la Serie Mundial, y probablemente no lo llegue a estar, porque se va a quedar en Angelinos toda su carrera, creo yo. Si tú me tuvieras que dar una respuesta corta, porque yo sé que para ti es el mejor de todos los tiempos, aunque no haya terminado su carrera. No, todavía no lo es. ¿Todavía no crees que lo sea? No, todavía para mí no lo es. Está cerca y creo que puede terminar su carrera haciéndolo, pero para mí el mejor jugador de todos los tiempos en la MLB es Willie Mays. ¿Willie Mays? Así es, jardinero, San Francisco Giants, el autor de Catch en la historia de los Giants. La verdad es que creo que es igual un jugador de 5 herramientas. Me encanta Babe Ruth, fan de Babe Ruth, pero las 5 herramientas para mí le terminan de dar esa ventaja a Willie Mays. Pero creo que Mike Trout puede terminar su carrera como el mejor de todos los tiempos. Nada más le falta pues durar un poquito más en sí en la MLB, porque su carrera ha sido joven todavía.
Y eso que estamos hablando de alguien, normalmente vamos a hablar de nombres que ya no están, que ya se retiraron, que ya fueron historia en cuanto a los deportes, pero estás hablando de alguien que todavía está en activo y ya lo estás dando por alguien que no va a ganar nunca un campeonato. Es algo interesante, ¿eh? No, o sea, bueno, lo puede ganar, por supuesto, pero Mike Trout sí como que ha dejado muy en claro que no quiere hacer el cambio de equipo, dice que él está contento en Los Angelinos. Y pues, digo, han hecho bien las cosas últimamente. En Los Ángeles está Shohei Ohtani, por ejemplo, dominando últimamente. Pero, digo, no es ese equipo todavía como unos Dodgers, como unos Yankees, como unos que, a pesar de que los Yankees no han ganado en mucho tiempo, pues son equipos que constantemente sabes que están en la contienda. Ni siquiera pelean, ni siquiera hasta playoffs. Hasta desde el punto de vista de nómina, ¿no? Porque en el béisbol es muy importante eso. Sabemos que no hay un tope salarial, hay un límite por el cual si se pasan los equipos tienen que pagar el impuesto de lujo, pero no hay un tope salarial en sí. Y que estuvo al lado de Albert Pujols y ni siquiera así pudo lograrlo o lo ha podido lograr. Así es. Un jugador como Mike Trout. Pero ¿qué te parece si nos vamos con una leyenda y que muchos consideraban, y digo consideraban porque creo que ya no lo hacen, a Dan Marino como el mejor de todos los tiempos? Posteriormente, bueno, tenía la conversación con Joe Montana, ahora Tom Brady. Creo que ya no hay conversación en quién es el mejor de todos los tiempos en el fútbol americano. Dan Marino, que es un quarterback que muchos consideran el mejor de toda la historia, que nunca pudo ganar un Super Bowl, que tiene esa temporada histórica de 17 victorias. Sí, y que es uno de estos... No es el autor de la temporada invicta de los Delfines de Miami, pero sí es de todas maneras un quarterback muy, muy histórico y la verdad... Un jugador que siempre como marcó la pauta en la posición de mariscal de campo y un jugador que le fue muy bien siempre en temporada regular. Y cuando hablamos de estos quarterbacks y estos jugadores que no tienen ese anillo, siempre pensamos primero en Dan Marino. Es de los primeros que se nos ocurre. Ahorita platicábamos de los motivos por los cuales luego no terminaban de ganar campeonatos estos jugadores. Y hablábamos de la compañía, ¿no? El defensivo, por ejemplo, el ámbito defensivo. En promedio, porque Dan Marino tuvo un récord perdedor en la postemporada, en promedio 34 puntos por partido recibía el equipo de Miami. Entonces uno entiende por ahí un poquito el contexto, porque 35 puntos en un juego es mucho, ¿no? Pero para que sea tu promedio es demasiado y habla mucho de la mala defensiva que tenía Dan Marino. Y a pesar de eso, bueno, tuvo buenas temporadas, tanto así que llega a un Super Bowl, ¿no? Termina cayendo frente a Joe Montana, si no me equivoco. Y hablar también, por supuesto, de los récords que llegó a tener y llegó porque ya lo superaron. Estoy hablando de la cantidad de pases de anotación. Estamos hablando de 40 pases de touchdown, que fue superado por Drew Brees después. También las 5,000 yardas, que también fue superado por Drew Brees, entre muchos otros récords. Es uno de los jugadores más históricos de la NFL que por desgracia nunca pudieron tener un anillo en su dedo. Y que luego te hace preguntarte, ok, si él es recordado como tal, que debería de ser recordado como uno de los más grandes, ¿dónde dejas, por ejemplo, a otros jugadores que no han ganado ese anillo, no? Y creo que siempre sirve como ese argumento el de Dan Marino. Yo creo que está en la conversación, ¿no? Está en la conversación. De ser el mejor de todos los tiempos, sí, lo está. Yo creo que no así tanto como en los primeros 3 lugares, que igual y estás hablando ya de Brady, Manning, Montana, otros jugadores que se pueden colar también por ahí. Pero está en la conversación. Fue parte, si no me equivoco, del equipo del NFL 100 cuando hicieron en el aniversario número 100 de la NFL, que pusieron a 10 jugadores por cada posición y en la posición de quarterback creo que estuvo Dan Marino, debió haber estado. No, sí estuvo Dan Marino, pero yo hablaba más que está en la conversación de a lo mejor el top 5 de jugadores de todos los deportes que no ganaron un campeonato y que fueron históricos, ¿no? Por supuesto. Pero tienes más jugadores de fútbol americano tú, ¿no? Sí, de hecho, mira, podemos pasar a Barry Sanders, porque en mi opinión Barry Sanders tiene que ser incluido en esta categoría. Si tú agarras a un aficionado de la NFL y le preguntas quién es el mejor corredor de todos los tiempos, creo que te van a contestar, en la mayoría, en el 80% de los casos, te van a contestar uno de 2 nombres. Emmitt Smith de los Vaqueros de Dallas o bien Barry Sanders. Siempre son como los 2 corredores que han estado en esa discusión. De repente se cuela uno que otro y de manera válida, como un Tomlinson, por ejemplo, que tampoco ganó anillo, por cierto, Tomlinson. Pero Barry Sanders lo que hacía era muy especial y sobre todo creo que lo que marca una diferencia entre Emmitt Smith y Barry Sanders, y lo digo incluso como aficionado de los Vaqueros, es que Sanders
era más desde su punto de cortar, de hacer giros, de quitarse a defensivos de encima. Y Emmitt Smith también lo hacía, pero Emmitt Smith también tenía el lujo de una gran línea ofensiva, ¿no? Y creo que Barry Sanders es un jugador que no por nada tuvo tantos títulos de yardas terrestres en la NFL, tantos números impresionantes, y creo que Sanders es de los mejores que hemos visto en la NFL que no han ganado un anillo, y sobre todo un jugador que podrías llamar el mejor corredor de todos los tiempos. Y que sobre todo también hablar de que fue hace mucho y no ha llegado una personalidad que se ponga a ese nivel. Bueno, Emmitt Smith lo estás mencionando, Claro. pero estamos hablando de hace cuánto tiempo que fueron estos dos corredores y no Hace ha llegado mucho. uno que se ponga a la altura. Por ejemplo, Peterson podría ahí, pero... Y yo creo ni llegará porque cada vez vemos a una NFL que se está alejando más del juego terrestre. Obviamente siguen corriendo el balón, pero en esos tiempos era todavía más la mentalidad de vamos a establecer el juego terrestre. Y ahora hemos visto cómo el ataque aéreo es el que predomina actualmente en la NFL. Siguiendo con la NFL y el fútbol americano, tenemos que mencionar a Randy Moss, ¿no? A Randy Moss, que inició una temporada brillante con los Minnesota Vikings, después se va a los Patriotas con Tom Brady, teniendo esa temporada histórica con tantas victorias. La del 2007 y que no culmina en el Super Bowl, ¿no? es hasta la fecha, si no me equivoco, la mejor temporada... La mejor temporada entre un quarterback y un receptor. O sea, en cuestión de dúo, creo que ha sido la mejor temporada hasta el momento, la que tuvo Brady con Randy Moss. Y volteas a ver a Jerry Rice, volteas a ver a estos grandes en la posición de receptor. Y Randy Moss pertenece en esa discusión, claro que lo hace. Es un jugador que no por nada hasta se inventó el verbo de must, de cuando saltaba por encima de los defensivos y se quedaba con el balón. Digno de estar en la discusión, creo yo. Y digno de estar también en la discusión de los mejores receptores de la historia de la NFL. Que lo malo aquí es que yo creo que no le faltó longevidad, no le falta longevidad a Randy Moss, pero tenemos que decirlo, digo, es Jerry Rice, tú lo dijiste, como Jerry Rice y no encontraste otro nombre, porque solo está Jerry Rice ahí, digo, no hay más. Pues sí, creo que sí podríamos poner más en la lista, pero definitivamente creo que Randy Moss podría estar en el número 2. ¿En el número 2? En el número 2 podría estarlo. Y nunca ganó un anillo de campeonato. Y también hay que darle mérito porque lo hizo con varios equipos. Sí, bueno, lo hace con Minnesota, yo creo que no sé si cuál fue su etapa. Minnesota y Patriotas fueron, yo creo, los más fuertes, pero es que en Minnesota quizá fue más tiempo también, y en Patriotas fue muy corto el periodo de tiempo que estuvo ahí. Que de hecho fueron 2 etapas en los 2 equipos, ¿no? Así es. ¿Pero tienes alguno más de fútbol americano? De fútbol americano no. Bueno, vamos a pasar al deporte del momento, por supuesto, la NBA y el básquetbol. Tenemos que mencionar primero que nada a Charles Barkley. Quizá el último que los llevó a un campeonato, si no me equivoco, fue en el 93 frente a Michael Jordan y esos Bulls. Que, pues, ¿qué les podías pedir a esos Bulls? Que es a lo que nos referíamos también ahorita cuando arrancábamos el programa. Unos fue por compañeros, pero en el caso de Charles Barkley creo que es por la competencia, ¿no? Es por el hecho de que te tenías que enfrentar a esos Bulls de Chicago con Michael Jordan, que veíamos hasta esta historia incluso hace poco ahí en la serie de Netflix The Last Dance. Pero Charles Barkley, de todas maneras, uno de los mejores de todos los tiempos en la NBA, al final de cuentas. Formó parte del Dream Team, si no me equivoco, Charles Barkley, Sí, en las Olimpiadas. Claro. Sí, forma parte del Dream Team en el 92, si no me equivoco. En el 93 es cuando se termina enfrentando a Michael Jordan en esa final. Fue MVP también de la NBA. Y que se le conocía porque era un jugador, bueno, se le conoce como el rey de la pintura. Y es un jugador muy interesante porque mucha gente no sabe que era un jugador, y voy a decir, pequeño para los estándares de la NBA, ¿no? Para los estándares de la NBA era el jugador pequeño, medía 6'6". Y era el rey de la pintura. Digo, era increíble cómo cada balón te lo terminaba bajando Charles Barkley. Además de eso, en el 93 es cuando gana el MVP. Los Suns pierden esa final frente al equipo de Michael Jordan. Y además de eso también fue al Juego de Estrellas 11 veces. A hablar de, como tú lo dices, fue a ese Dream Team. Yo creo que hay solo un Dream Team. Ese. Y es ese del 92. Entonces, así es. Charles Barkley yo creo que está en esa conversación. Y quizá, si pudiéramos hacer un top 5, yo lo pondría en el 2 o en el 3 de jugadores que debieron haber ganado un campeonato y nunca lo hicieron. Así es, pero definitivamente ese es el Dream Team. Ha habido muchas muy buenas selecciones. No quiero moverme de deporte porque tenemos que mencionar el que en mi punto de vista es el número 1 de esta sección de jugadores de cualquier deporte que nunca ganaron un campeonato, y ese tiene que ser Allen Iverson, un jugador histórico, un jugador
que la verdad fue algo brutal lo que hizo, un jugador que estuvo en los 76ers, que cambia cómo es, le cambia la cara a los 76ers, y que su gran rival fue en esa época Kobe Bryant. De hecho, hay una serie en Netflix de Allen Iverson, bueno, una serie documental. ¿Ah, sí? Sí, bastante interesante, le habla acerca de él. Estamos hablando de un jugador que su mejor momento fue en aquella década de los 2000, 2001, 2003, por ahí. Y hay que mencionar que a pesar de que estaba en la liga todavía Michael Jordan, ya en sus últimos años estaba Kobe Bryant también, ya cuando empezaba Kobe Bryant, Allen Iverson lideró absolutamente todo. No hay estadística que no haya liderado a Allen Iverson en sus mejores años. Recordemos que cae en la final del 2001, él jugó con los 76ers, cae frente a Kobe Bryant en aquella final del 2001 y el equipo de Shaquille O'Neal de los Lakers, aquellos que lideraban nada más y nada menos que Phil Jackson, ¿no? Phil Jackson en el 2001, y yo creo que este tiene que ser el número 1 de esta lista que estamos haciendo. No conocía lo de la serie de Allen Iverson, luego publicamos también en los comentarios quizá el nombre de la serie. ¿O de película? ¿Serie o película? Es como serie documental, sobre Allen Iverson. De hecho, hablar un poquito más de él, fue novato del año en 1997, él llega en el 97 y ya para el 2001 ya estaba llegando a una final y cargando al equipo de los 76ers, que en ese momento pues no era nadie. En mi punto de vista, y sobre todo a lo mejor, tuvo los récords que tú quieras. En la época de Shaquille O'Neal, del mismo Kobe Bryant, donde estaban jugando a un nivel altísimo, en los finales, por supuesto, de Michael Jordan, Allen Iverson lideró lo que tú quieras, cualquier estadística, pero además de eso, verlo jugar, es de esos jugadores que en verdad reconoces, aunque no traigan un número en el jersey. Sí, o sea, luego sabes quién es, y la calidad de Allen Iverson era altísima, era increíble. Y les invito, les vamos a dejar aquí un video de la calidad de Allen Iverson, porque todo el mundo lo dice en la NBA. No podemos creer, y se nos hace justo que Allen Iverson nunca haya ganado un campeonato en la NBA. Iverson has Jordan, the crowd is into it, Allen shakes free, gets two! Well, the crowd loves that. Take a look at the crossover. Mike said no. Allen said yes, the bucket, the crowd loves it. Nice move by Allen Iverson. Así sucede. Me voy a regresar poquito de deporte, si te parece, Daniel, porque ahorita mencionábamos a Mike Trout en el béisbol. Ya dije un jugador actual, ahora voy a decir un jugador de los pioneros, por así decirlo. Me voy a ir con Ty Cobb. Ty Cobb, jugador para los Tigres de Detroit en la MLB, uno de los mejores de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Y podría decir quizá, para quedarme con jugadores más o menos antiguos, por así decirlo, podríamos decir a Ted Williams, podríamos decir a muchos otros, pero me quedo con Ty Cobb por el hecho de que se quedó en un juego 7 en la Serie Mundial. Lamentablemente no pueden ganar la Serie Mundial en aquella ocasión, pero estuvo tan cerca en un juego 7. Y además porque hasta la fecha Ty Cobb tiene el mejor promedio de bateo en una carrera completa en la historia de la MLB. Ted Williams quizá tenga esa última temporada por encima de los 400 de promedio en 1941, pero el único jugador con un promedio de bateo de 366 en la historia de la MLB es Ty Cobb, y nunca ganó ese campeonato. Fue un jugador además que su legado quedó un poquito manchado por rumores de que se barría, de que era un jugador muy sucio, pero hay muchas versiones. Hay gente que dice que era algo exagerado, hay gente que dice que era un escritor de deportes que exageró todas estas historias en su contra. De hecho, hay una película en la que lo dejan ver muy, pero muy mal a Ty Cobb. Entonces siempre ha existido esa controversia, pero si nos quedamos a lo que sucedía dentro del campo de béisbol, uno de los mejores de todos los tiempos y uno de los mejores sin ese campeonato. Híjole, hablar de fuera y dentro de la cancha, eso es otro tema muy interesante, porque sí, hay muchos que son, el caso de Maradona yo creo que lo explica total y completamente todo acerca, es la definición perfecta. Es como la definición más extrema, ¿no? También. Sí, exacta, ¿no? Es exacta de lo que podrías hacer, o lo brillante que puede ser dentro de la cancha, pero también, o de la duela, y lo malo que puede ser, o lo mal ejemplo que puede ser fuera de la misma. Pero hablando de béisbol, ya que te regresaste, yo creí que tú ibas a tocar a Barry Bonds, porque para muchos es el mejor de todos los tiempos. Yo creí que tú lo tenías en tu lista y por eso no lo había dicho. Sí, de hecho lo tenía, los dos lo teníamos, ¿no? Sí. Yo supongo. Pero Barry Bonds, que para muchos es el mejor de todos los tiempos, no sé qué opines tú.
jugó con un equipo brillante como los Gigantes de San Francisco, se le conoce como el rey de los home runs, por ahí, bueno, yo creo que tiene tantas estadísticas que mencionarlas sería algo como que pasa a segundo término hablando de los esteroides, que fue uno de los problemas más fuertes que tiene, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los jugadores que por eso no está en el Salón de la Fama. Yo soy de la opinión, y siempre lo he sido, de que Barry Bonds pertenece en Cooperstown, pertenece en el Salón de la Fama del béisbol. Sé que igual es un poco de controversia ahí por el hecho de las sustancias, pero al final de cuentas es un jugador que tampoco nunca ganó esa serie mundial, pero como tú lo dices, rey de los cuadrangulares, con el récord de los cuadrangulares de todos los tiempos, cuando lo batió ahí, uno de los momentos más icónicos en la historia del béisbol, rebasando a Hank Aaron en ese momento. Entonces, un jugador que en realidad, como dices tú, su carrera la domina la narrativa de los esteroides, ¿no? Y el hecho de que a mucha gente no le gustó eso, que lo entiendo por completo, pero también, en mi opinión, y yo sé que igual ya será tema para otro día de entrarnos a fondo, en ese tiempo muchos jugadores estaban usando los esteroides. Fue una crisis a nivel MLB, como por decirlo así, lo que estamos viviendo ahorita con las sustancias pegajosas, que es muy diferente, yo lo sé, pero de todas maneras era a nivel de toda la MLB. No era el único jugador que estaba utilizando esteroides, era con sus debidas proporciones porque es diferente, pero como lo que estamos viendo hoy en día con lo de las sustancias pegajosas. Pero muchos jugadores lo estaban utilizando y de todas maneras no estaban haciendo lo que estaba haciendo Barry Bonds. No estaban conectando los cuadrangulares que estaba conectando este jugador, que es de los mejores de todos los tiempos, y pues no tiene ese anillo. Pero, ¿sabes? Lo malo de Barry Bonds es que quizá eso de los esteroides lo obliga o no te permite decir es el mejor de toda la historia, ¿no? Ah, claro. Yo nada más por eso quizá no lo llame de esa manera, si no igual y sí lo tendríamos que hacer. Estamos hablando de casi 800 home runs, es una locura. Y además algo importante que tú mencionabas, él nunca perdió o nunca dio positivo en un dopaje en la MLB. Dijo, él mintió, pero cuando le hicieron los antidopings nunca salió positivo. Entonces, bueno, es una historia bastante interesante la de Barry Bonds. Lo malo es que solo llega a una serie mundial y por desgracia no puede ganarla. El más grande, ¿cuántos de estos jugadores si hubieran ganado un anillo podrían ser considerados los más grandes, no? Mike Trout creo que, por ejemplo, si gana una serie mundial lo pondría de inmediato en la conversación ya de una manera más seria y sobre todo una manera que todos los aficionados lo quieran aceptar. Barry Bonds, como tú lo comentabas. El problema con Allen Iverson es que no tendría que haber ganado uno, porque el problema es que Michael Jordan cuántos no ganó, LeBron James cuántos lleva, cuántas finales lleva cada uno, pero en cuanto al más talentoso yo sí lo pondría mínimo en la conversación. Lo mismo diría para Dan Marino, que creo que se queda corto por lo que ya hicieron Montana, Brady e incluso un Manning que ganó 2 Super Bowls nada más y uno de ellos en una temporada en la que le fue muy mal a él, pero creo que ya se habían posicionado por delante de él. Pero Barry Sanders creo que se solidificaría quizá como ese mejor corredor en la historia de la NFL en los ojos de muchos, a pesar de que pues, sea el corredor y también depende de muchos otros factores, pero creo que son los jugadores más beneficiados que veríamos en este sentido. También Charles Barkley lo podríamos poner al menos como el mejor de su posición, ¿no? Así es. Y es que es interesante, la mayoría de los que mencionamos están mínimo en la conversación de ser quizá el mejor o de los mejores de la historia y a pesar de eso, nunca ganaron un anillo. ¿Algo más que agregar en este primer episodio de la segunda temporada? No, pues nada más agradecerle a los seguidores de La Grada que pues aquí están ya disfrutando mucho contenido. Está por supuesto La Cruz Azuleada, está por ejemplo también Game Over con Daniel Rodríguez. Mucho contenido que pueden seguir a través de La Grada en YouTube, así que suscríbase. Lo que tuve que hacer para traerlo de vuelta, ustedes no tienen ni idea de lo que tuve que hacer y cómo sufrimos hoy en este primer episodio, pero bueno, espero que les haya gustado, recuerden compartirlo, comentarnos si se nos olvidó algún nombre que usted crea que debería estar en la conversación, díganos quién, además de eso, dele like y suscríbase al canal de La Grada porque estamos de vuelta y estamos de vuelta con todo. Este fue el primer episodio de Enfriando la Polémica en su segunda temporada.